Como os decía, simplemente señalaros nuestras líneas de trabajo. Por un lado es el Teatro Romano y la colección. Parte de nuestra misión, os lo podéis imaginar, es la conservación de este monumento de más de 5.000 metros cuadrados, que cuando le añadamos el pórtico son unos cuantos más el edificio, que son unos 3.500, los almacenes con la conservación de toda la colección estratigráfica y lo que requiere de mantenimiento, limpieza, seguridad, que a la gente pues se le olvida que detrás de un patrimonio pues tiene que tener una gestión de mantenimiento y de seguridad. Otra pata importante es la investigación. En este sentido, pues consideramos que como museo nos interesa no solo la investigación de nuestras colecciones, sino la difusión, la divulgación a través de cursos, conferencias, etcétera. Entre las líneas de investigación que además se han desarrollado como novedad en estos últimos años ha sido la investigación sobre el pórtico del teatro, que todavía en nuestras colecciones se siguen trabajando, se sigue inventariando y bueno, pues todo esto fue objeto de la presentación del Congreso de 2018 sobre pórtico y de las actas del Congreso que ya han salido publicadas este año, ¿no? Todo esto genera una biblioteca también a través del intercambio muy importante. Y otra pata, luego si os perdéis algo, como vamos a estar luego por el museo, me vais preguntando. Y otra pata es la difusión cultural y educativa, considerando a todo el público un visitante al que hay que cuidar, ¿no? Para ello, ese visitante no solo buscamos a veces nuevos públicos a través de las exposiciones temporales, en el sentido de, por ejemplo, ciudadanos de Cartagena que hayan visto muchas veces el teatro, quizás a lo mejor no les resulta atractivo volver al museo a ver el teatro, pero sí a ver una nueva exposición. A la misma vez, pues estas exposiciones te atraen a gente a veces más joven, a otra gente, artistas más consolidados, ¿no? Y siempre genera pues nuevas dinámicas, ¿no? La promoción de la visita, entendida de trabajar para la visita en familia, para la visita de extranjeros, para la visita educativa, etcétera. Y la educación como una pata fundamental, ya sea pues a un nivel formativo, divulgativo, como esa parte tan importante que es trabajar con los alumnos de primaria, secundaria, etcétera. En todo ese diseño de actividades se trabaja también de acuerdo con Cartagena Puerto de Cultura y eso nos permite pues hacer visitas transversales, rutas tematizadas, visitas familiares muy concretas en Navidad, potenciando el teatro, potenciando toda la ciudad romana, etcétera. En esa parte educativa estuvimos 3 años trabajando en un seminario con el Centro de Profesores de Cartagena y con esos seminarios de ahí nacieron durante esos 3 años, por un lado, el diseño de una guía didáctica más pensada para bachiller, porque es verdad que y eso es el visitante más difícil, es el adolescente. Mira, como Márquez, guía del teatro, lo sabe, ¿no? Es como, en fin, entonces, bueno, a través de no solo el diseño de estas herramientas educativas, sino que a partir de ellas se generó una serie de talleres, hemos conseguido que los alumnos de ESO y de bachiller, sobre todo los de ESO, más que de bachiller, se sientan protagonistas ellos en el museo. Tienen que trabajar en equipo, investigar por el museo, incluso hacer un debate en el propio Teatro Romano de cómo era el teatro en la antigüedad. Ese momento de yo soy el protagonista de una historia, pues la verdad es que tuvo mucha acogida y sí que son talleres que han salido muy bien, ¿no? Estos talleres están en castellano, inglés y francés, pero un reto muy importante era el trabajo con infantil. El trabajo con infantil que la profesora María Dolores Delgado pues ha realizado diversos talleres pioneros, como este de el teatro y las emociones, bueno, que ella nos va a contar, simplemente yo os la avanzo. En la otra línea de trabajo que tenemos es el Museo Digital y Nuevas Tecnologías, que llevábamos tiempo trabajando
y que, como antes le comentaba a ellos, con la pandemia hemos podido poner en nuestro Facebook, en nuestra web, contenidos que teníamos digitales que a veces la gente no lo consultaba y ver que han tenido mucha aceptación. No es lo mismo ahora que ya se puede visitar, pero sí en esos momentos donde no se podía visitar y cada uno estaba encerrado en sus casas. Si os acordáis, pusimos en marcha la visita Nuevas Experiencias a través de unas gafas virtuales, que la verdad es que la gente le encantaba y hacías una inmersión completa dentro del monumento en la antigüedad. Esto lo pudimos poner en marcha a finales del 18, el 19 ya fue un lanzamiento importante y nos hemos visto ahora mismo parados, pero volveremos, quiero decir, las gafas están en cuarentena, sí que es verdad que hay una proximidad, pero también es verdad que se pueden tomar una serie de medidas, entre ellas pues, vamos, las gafas siempre han tenido un proceso de limpieza antes y después de su uso, incrementarlo y además en vez de planificar los sábados y domingos, pues a lo mejor dejar 15 días las gafas en cuarentena, que están en cuarentena pues están en un armario guardadas, ¿no? O sea que... Y bueno, estamos con ese proyecto que nos dio mucha pena, pues nos dio una gran visibilidad, ¿no? De incluso de editoriales educativas francesas, nos han pedido imágenes de esta realidad virtual para añadirla a sus contenidos, ¿no? O sea que eso es interesante. También llevamos a cabo el proyecto de movilidad para invidentes dentro del museo con más de 40 marcadores, que son estos cuadraditos que veis aquí, ¿no? Estos carteles que veréis a lo largo del museo, que realmente es una guía que permite al invidente no solo la parte direccional de te quedan tantos metros, gira a la derecha, sigue recto, sino que también tiene una parte informativa del recorrido. Y bueno, pues de eso también estábamos muy contentos y es una novedad interesante. Luego, a través de tenemos la colección virtual con la plataforma Esquefac, que permite, hay una selección de piezas del museo que tú desde tu casa puedes abrirlo, analizarlo minuciosamente, darle la vuelta, en fin, tiene mucho detalle y esto nos ha funcionado, como decía, muy bien en la pandemia, pero es una herramienta que sigue allí y que se puede consultar desde cualquier página web. Y otro trabajo que ya se puso en marcha en 2019 y que nos ha ido de miedo son las audioguías manos libres, que es una nueva tecnología que está implantada también en el resto de centros de Cartagena Puerto de Cultura, en el que tú llevas en el colgado lo que es un receptor. Entonces la narrativa se te va, conforme vas visitando el museo, se te activa, ¿vale? Está en 5 idiomas y sí que os digo que pese a que, bueno, ya sabéis que estos meses se ha bajado muchísimo el número de visitantes comparado con el año anterior, no ha sido así tanto la bajada de audioguías, es decir, que sí hay ese viajero que tiene la curiosidad, quiere ver las cosas él solo, a su ritmo, etcétera. Tiene todas las medidas COVID del mundo porque el auricular es desechable, el cordón también y el receptor se mete en una bolsita y no, como no hay que manipular ni nada, una vez que se activa ya puedes hacer la visita con el dispositivo. Y en el marco de ese tour en audioguía por el museo, puesto que también estaba la audioguía, por ejemplo, en el barrio del Foro y en el teatro, ahora esto se puso en marcha hace 3 meses, que en junio, cuando pudimos abrir, hay que ver cómo va a ir funcionando. Es un tour que tú, una vez que sales del teatro, te lleva y te va contando pues la Casa Conesa, te lleva a Santa María, a la iglesia de Santa María de Gracia, te lleva a la Plaza San Francisco, te incorpora en la visita tanto la estatua de Máiquez como el edificio de la Casa Maestre
y ya una vez visto el barrio del Foro vuelve por Capitanía, te va comentando pues el Gran Hotel, te está poniendo en valor en ese recorrido por la ciudad toda la calle Mayor, te lleva al Museo Naval y al Submarino, te habla del monumento a los héroes de Cabrite y se devuelve en el teatro. Una audioguía que además puedes coger y pararla cuando quieras, es decir, sales del teatro y dices, llego a la Plaza San Francisco y dices, ¡ay, qué sitio tan bonito! Me voy a tomar un café. Lo puedes parar. O quieres entrar a ver el Submarino Peral y puedes parar la audioguía y después se vuelve a activar, ¿no? Entonces, bueno, os lo digo porque muchos de vosotros sois guías, no es un elemento que os pueda quitar trabajo, simplemente es ese complemento que también a lo mejor os viene bien saber que existe y que hay un tipo de viajero que le gusta hacerlo de esta manera y para esto está diseñado. Y en el marco de la misma audioguía que tiene metido el tour, que tiene metido los 5 idiomas, hay un canal que está metido para niños gracias de todos los proyectos que ahora os va a contar Marina, este está ya implantado. Ella nos planteó hacer una audioguía para niños, lo que significaba, pues a partir de un guión estándar más para mayores, ellos hicieron toda la adaptación de la locución de los niños, trabajó con todo el equipo de Listen, que doy las gracias también a su director, porque bueno, ahora os contará, el profesor de artística, de historia, los niños, se buscaron, el departamento de idioma está en español e inglés, y esto lo hemos podido poner en junio también en marcha, y la verdad es que va bien. Tú lo has visto que igual hay padres, que sepas que hay padres que la cogen y luego vienen encantados, los niños no le han dado el follón, ellos han podido ver el museo perfectamente y el nivel de infantil 8, 9, 10 años, subimos un poco, está muy conseguido. Y ahora le paso la palabra a ella, que, como os decía, pues ella es profesora del ISEM, además es máster en educación en museos, es decir, es un tema que domina ampliamente y que nos va a contar todos los proyectos de innovación educativa pues mucho más concienzudamente. Buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Elena, mi nombre es María Dolores Delgado, soy profesora de didáctica de lengua y literatura y de comunicación de ISEN, de los grados de educación infantil y primaria. Y bueno, estoy realmente contentísima de poder estar aquí y presentar un poquito cuál ha sido nuestro trabajo, que en definitiva estamos hablando de innovación educativa, teniendo un escenario único como es este museo. Yo siempre digo que soy una privilegiada por poder trabajar con niños de infantil y más en este museo. Me he sentido así durante varios años que llevamos ya de relación. Antes de nada, comentar que, bueno, que las imágenes que aparecen recogidas en los PowerPoint, algunas de niños, tengo las autorizaciones y he procurado que en ningún momento se identifique ninguna cara, al igual de mis alumnos, porque todos los chavales que ven ustedes aquí son alumnos de ISEN, que han trabajado, colaborado, participado en cada uno de estos proyectos educativos, ¿no? Ha sido una de las grandes piedras de toque de estos proyectos. Antes de empezar a explicar estos proyectos, voy a decir el porqué, ¿no? Cuáles eran los objetivos que nosotros nos planteábamos para poder llevar proyectos de innovación educativa dentro de un museo. Primero, porque queríamos demostrar que el aprendizaje significativo, activo e incluso manipulativo era posible hacerlo en un museo con niños de 3, 4 y 5 años, que es con las edades con las que hemos trabajado. En un principio es verdad que da miedo, nos asusta un poco meter en un museo donde no se puede tocar nada, donde hay que mantener un silencio, donde no se puede o no se debe correr. Pues meter a grupos de niños de estas edades, ¿no? El resultado después lo veremos, ¿no? Pero en un principio es verdad que bueno, ¿por qué no utilizar un museo? Utilizar, pero utilizando la correcta palabra, ¿no? El significado de la palabra, todo el amplio significado que abarca la palabra utilizar. Un museo
para poder enseñar a un niño, pero no solamente enseñar en sí el museo, sino incluso contenidos didácticos que aparecen recogidos en la propia ley. Segundo, porque queríamos convertir o intentar mostrar que el museo es un aula abierta, ya no solamente físicamente, porque por supuesto el Teatro Romano es una aula abierta, sino un aula abierta en el sentido didáctico de la palabra. Es decir, que un aula inclusiva donde niños con diagnósticos pudieran estar y participar y aprender, que esta era nuestra idea. Y donde hay una cosa fundamental que tiene museo y que normalmente y en muchísimas ocasiones no tiene un aula ordinaria, y es la capacidad motivadora que tiene porque despierta la curiosidad del niño. No se pueden ustedes imaginar cuando hemos llegado a presentar en un aula la visita al museo, creando una expectación tremenda en los niños, la necesidad que tenían los niños de venir al museo. Después también lo vamos a ver. Tercero, lo que he dicho, ¿no? Cuando he hablado de lo que es el aula abierta, ¿no? La inclusión. Hemos trabajado con niños con TEA, trastorno de espectro autista, aquí, con niños de infantil con este diagnóstico, con su aula de referencia, con sus compañeros, intentando mantener el mismo trabajo y las mismas pautas con las que se trabaja en un aula, pero dentro de un museo, con grandes resultados. Y por último, nuestro gran objetivo era la innovación. Como profesora y al igual que todos mis compañeros allí en ISE, sabemos que sin innovación no hay docencia, es decir, no hay enseñanza. Y la innovación forma parte de nuestro ADN. No podemos trabajar sin estar innovando e incluso investigando sobre esta innovación, si esto realmente funciona o no funciona. ¿Quiénes son los participantes? Fundamental. Elena Ruiz Valdera. No lo ha dicho, es verdad que yo he hecho el máster de Educación y Museos, pero es que Elena fue mi directora de TFM, ¿no? Y ahí empieza nuestra relación que tenemos, que parece ser que es apasionada, que espero que dure muchísimos años. Profesores de ISE, hay un equipo detrás de estos proyectos muy grande, de coordinación, además tremenda. Aparece Carlos Martínez, actualmente es profesor de Historia de la Complutense, pero era compañero mío. Con él era el que, junto con Elena, el que centraba, ¿no?, la parte histórica de estos proyectos. Miguel Alemán, que es el ilustrador gráfico, es profesor de artística, es licenciado en Bellas Artes y es el que ha diseñado y dado vida a ciertos personajes con una base histórica. Los alumnos de ISEN, por supuesto, han sido los que han diseñado gran parte de todo esto, han sido los que han trabajado, los que han venido aquí, los que han estado con los niños. Y, por cierto, alumnos tanto del grado infantil como de primaria. Después, los alumnos de los colegios, sin niños no tenemos proyectos, no hay educación, ¿no? Yo estoy agradecidísima a estos niños, a los profesores que han participado en estos proyectos, porque ha sido también un trabajo de coordinación muchas veces con los profesores, ¿no? Y que siempre están dispuestos. Yo cada vez que llamo a una puerta de un colegio que ya me conocen y le digo, vamos a ver, llevo un proyecto en el Teatro Romano, pues ellos están dispuestos a participar en todo este tipo de proyectos, ¿no? Por el bien de sus alumnos, porque aquí lo que buscamos, supongo, Elena, el bien de su museo, que para eso lo dirige y es su vida, ¿no?, este museo. Los profesores en busca del bien de sus alumnos, al igual que yo, del bien de los míos, ¿no?, de que vean y experimenten que la educación y las metodologías innovadoras sí funcionan, que son verdad. ¿Qué proyectos tenemos? Primero, es verdad, lo ha comentado ya Elena, lo ha comentado así un poquito de pasada. El primer proyecto que llevé a cabo en este museo fue el de trabajar las emociones a través de las máscaras romanas, ¿no?, del teatro. En este participaron aproximadamente unos 200 niños de un colegio, vinieron por turnos, niños de infantil. En este caso estuvieron trabajando niños de 4 y 5 años, por grupos. ¿Qué fue lo importante de esto? Lo importante es que se despertó en el niño la necesidad de aprender, que eso es lo que más me llamó la atención. Un grupo de nuestros alumnos de ISEN fueron al colegio, una representaba a Julia la Mayor, otro a Cayo y otro a Lucio.
anunciando que se habían perdido los rostros de las máscaras y por lo tanto no podía haber teatro. Claro, explicaron quién eran ellos, de dónde venía, la época, el tema del teatro romano, pues qué se representaba allí, qué es lo que se hacía, las máscaras, además con un PowerPoint, con imágenes, con un vídeo. Y claro, le pedían ayuda. Decían, venid al teatro que necesitamos encontrar nuestras máscaras para poder representar las obras. Y aquí vinieron los niños por turno, lo siento por Elena, no se asustó, pero le llené las salas de pistas con cajas y todo, en el que aparecían recogidas todo lo que son las partes fundamentales del rostro que reflejan una emoción. Y cada máscara pertenecía a uno de los personajes del teatro, ¿no? A Papus, Dosenus, Buco, pues a estos personajes. Los niños participaron perfectamente, ellos sabían al entrar aquí cuáles eran las normas de un museo, siempre en positivo, nunca se le dieron las normas en negativo. Es decir, no se le decía que no puedes hablar alto, no puedes gritar, se le decía que se habla bajito. No se le decía no puedes correr, se le decía que en un museo se anda despacio. Los niños entendieron perfectamente. Hicieron todo el recorrido, encontraron todas las pruebas, encontraron todas las pistas que aparecían, terminamos en el escenario aparecieron los personajes de la comedia buscando su máscara. ¿Dónde está mi máscara? Y la máscara la habían encontrado los niños a lo largo de todo el recorrido. Estas son algunas de las imágenes de aquello que realizamos. ¿Qué aprendieron los niños? No solamente las emociones, aprendieron las partes de un teatro, con su nombre en latín y su nombre en español. Aprendieron gran parte, a lo largo del recorrido estuvieron viendo ciertas imágenes, esculturas, columnas. Aprendieron las partes de una columna, aprendieron lo que era un dintel, aprendieron los dioses romanos. Todo eso lo aprendieron en la propia visita, aparte después de lo que suponía el identificar las emociones. Claro, conocieron a los personajes de la comedia romana. De hecho, algún niño me ha encontrado alguna vez y me pregunta por Julia la Mayor. Imaginaos un niño de 5 años, ¿cuándo va a venir Julia la Mayor con sus 2 hijos a clase? Eso me preguntan. Es decir, que los niños no solamente aprendieron las emociones, sino aprendieron la propia historia. Además, se sentían identificados porque decían, estos son nuestros antepasados. Llegaban a comentar esto. Quiero destacar en este proyecto el trabajo con niños TEA. Aquí participaron niños con autismo y nadie lo notó, salvo, creo que fue una chica que era guía, una chica rubita, no me acuerdo cómo se llamaba, que quiso ver cómo trabajamos porque sabía que venían niños con TEA. Esto supone un esfuerzo tremendo, porque esto supone un trabajo de coordinación con PETE del colegio, con tutor del colegio, con una actividad, con pictogramas que elaboré para explicar previamente al niño lo que se iba a hacer, porque sabéis que cuando un niño TEA sale de la rutina le cuesta muchísimo más trabajo. El niño participó perfectamente, uno de ellos fue el que encontró una pista, más feliz que una perdí, como todos los críos que encontraban pistas por el museo, ¿no? Quiero decir que se puede trabajar, aquí trabajamos con niños autistas perfectamente, en su grupo de referencia, porque era su clase, su aula. Eso sí, esto requiere un trabajo tremendo de coordinación. Siguiente proyecto que quiero exponer un poquito son los cuentos históricos. Elena ha dejado así caer una cosilla que hemos hecho, es verdad que hemos hecho una audioguía infantil y a raíz de esa audioguía infantil decidimos ampliar este proyecto. Como Elena no me dice que no, pues yo me lanzo. Y entonces en este proyecto era la elaboración de una serie de cuentos con un carácter histórico. Es decir, cómo mostrarle a los niños, explicarle a los niños, es seguir un poquito lo que es la tradición oral de los cuentos, ¿no? Cómo explicarle a una persona que no puede a lo mejor tener acceso a esa información, cómo explicarle cuáles son las costumbres, cuál es la religión de aquella época, la sociedad de aquella época, el mercado de aquella época, con qué se pagaba, cómo enseñárselo a un niño a través de un cuento. Entonces, nos dedicamos a elaborar cuentos donde los personajes estaban basados en historia, es decir, eran Cayo, Lucio y Minerva, la diosa Minerva.
Estos cuentos lo elaboraron las alumnas que actualmente están en cuarto de infantil. Fue el año pasado, estaban en tercero de infantil, se dividieron por grupos. Salieron 10 cuentos muy bien escritos, que pasaron después la prueba de los profesores de historia para que viéramos que no habíamos metido en la pata en ningún sentido, ¿no? Que tenían una fundamentación histórica, ¿no? Una vez que esto se realizó, lo pasamos a guiones de teatro y se representaron en el propio escenario del Teatro Romano. Allí vinieron fueron 200 niños a ver estas obras de teatro y en estas obras, los niños pudieron entender y comprender qué es lo que estaban allí viendo. Habían 2 personas que eran en la imagen inicial, estos 2 chicos, estos 2 alumnos nuestros, representaban a Minerva y a Lucio. Y ellos eran los que iban introduciendo y explicándole un poquito a los niños de qué iba esto, ¿no? Qué pasaba, qué personajes. Bueno, el caso es que estas obras se representaron y después los niños se le invitaron a ilustrar con una imagen, a explicar qué habían entendido de cada uno de los cuentos. ¿Por qué? Porque con estas imágenes con estas ilustraciones que los niños iban a realizar o están realizando, primero, sabíamos si el niño había entendido o no lo que nosotros queríamos transmitir, si habían aprendido. Y segundo, queríamos hacer un libro de cuentos, pero nos ha frenado el COVID, pero retomamos el tema. Iba a haber los cuentos van a estar ilustrados por estos dibujos que los niños iban a realizar o estaban realizando ya en las aulas, por cierto, y que después iba a ser publicado y vendido aquí en la tienda del propio museo. Este proyecto, junto con el audioguía, forma parte de un proyecto de innovación educativa reconocido por la Universidad de Murcia. Es uno de los grandes proyectos de innovación educativa que tiene la propia Universidad de Murcia. Porque no sé si sabéis, pero ISEN es facultad adscrita a la propia Universidad de Murcia. Retomaremos, si Dios quiere y el COVID nos deja, pues el tema de las ilustraciones de los cuentos con los niños que vinieron. Bueno, después tenemos el gran plato fuerte, que en este caso es el audioguía. Es verdad que esto fue, iba a decir una locura, pero no fue una locura, fue una gratísima locura. Ha sido un trabajazo tremendo de muchísimos meses, muchos meses, sobre todo porque nosotros no solamente queríamos hacer una audioguía, sino queríamos hacer una audioguía que enganchara al niño, que lo escuchara, que tuviera una base real, ¿vale? Y que encima con esto aprendieran nuestros alumnos. Por lo tanto, el primer paso de la audioguía fue investigar los audioguías infantiles que existen hoy en día en España. Y nosotros escucharlos, primero para ver cómo eran. Nosotros escuchamos alguna audioguía de algún museo muy famoso, no voy a decir el nombre, pero yo decía, madre mía, si a mí me parece esto horrible, ¿cómo le va a parecer a un niño? Si esto es una explicación de adulto con voz de niño, si esto no vale. Vamos a hacer una prueba, vamos a coger un grupo de niños y le vamos a poner esto y vamos a preguntarle qué ha entendido de todo esto. Nada. De hecho, no llegaban a escuchar el final de la audioguía. ¿Por qué? Porque desconectaba, no interesaba al niño. Con lo cual, uno de los grandes objetivos nuestros era enganchar al niño. ¿Cómo es posible interactuar con un niño que está escuchando a un personaje o a alguien que te está hablando? ¿Cómo enganchar a ese niño? Bueno, eso fue lo primero que hicimos. Lo segundo fue venir al teatro, claro. Trajimos a todos los niños a todos nuestros alumnos de ISE, vamos a ver el teatro. Aquí dividimos por grupos, con guías que estuvieron explicando a nuestros alumnos, estuvieron investigando toda la parte didáctica, que, por cierto, es excepcional. El trabajo didáctico que tiene este museo, yo creo que es de lo mejor que tienes en España. No digo en la región, digo en España. Bueno. Este grupo de alumnos están actualmente en cuarto de educación primaria. En este curso fueron en segundo cuando estuvimos haciendo este proyecto, segundo cuatrimestre de su segundo año. Fueron 55 alumnos, divididos en varios grupos. Cada grupo trabajó una parte del museo. Imaginaos todo lo que supone trabajar de forma coordinada una audioguía elaborado por pequeños tramos de un museo. Bueno,
A todo esto hubo que analizar el audioguía de adultos, porque primero tenía que estar en consonancia con una audioguía de adultos y segundo, cuando el papá y la mamá fueran por el museo, el niño no, en la sala 2 el niño no podía estar en la 1, tenía que estar a la par, ¿de acuerdo? Bueno, se redactaron los textos, previamente a esto decidimos diseñar a 2 personajes que iban a participar en este audioguía. De todos los personajes que tenían relación con el museo, se eligió, tuvimos reunión con todos los alumnos, analizaron ellos históricamente qué personajes podían tener relación y al final se eligió a Lucio y a Minerva, a la diosa Minerva. A Lucio históricamente aparece que era un tirano, niño tirano, educado para gobernar, para reinar, y entonces le dimos el carácter más mayor, como un niño un poquito más, un adulto repelente, un poquitín tirano, pero no en exceso, porque no queríamos que provocara el rechazo del niño. Y después teníamos a Minerva, la diosa, que era la más avispada, graciosa, era la diosa, ¿no?, de la revoltosa, sí. Bueno, estos niños son los que presentan el teatro. Los 2 niños presentan el teatro al niño visitante. Tuvimos también un problema porque, claro, el que coge el audioguía es niño o niña, ¿cómo lo llamamos? Entonces, al niño se le nombra cónsul, con lo cual el niño ya sabe lo que es un cónsul, se le pone con la chapita del cónsul, etcétera, que también se diseñó la chapa. Bueno, una vez que elaboramos todo el guión, que se tuvo que revisar continuamente, tuvimos que venir aquí a medir los tiempos y demás, decidimos grabarlo. ¿Y qué mejor forma que grabarlo 2 niños de Cartagena? Están grabados por una niña que estudia teatro en la Escuela de Teatro Municipal, de un colegio, los 2 niños son del Colegio Atalaya, un colegio público que hay en Cartagena. Y el otro niño lo hicimos pues porque no encontramos allí en el mismo centro que estudian teatro, pero sí que tiene una buena dicción. Con lo cual estos fueron los 2 niños. Se grabó en el estudio de radio del propio centro, muchísimas horas de trabajo, un esfuerzo por parte de los críos tremendo, de los 2 alumnos. Se estuvo grabando allí con los 2 profesores, nos turnamos Carlos y yo, el profesor de historia y yo, pues para que fuera lo más fiable, como queríamos transmitir los sentimientos y todo esto. Y con la ayuda de los profesores del propio centro, del propio Atalaya. El que veis ahí en la fotografía del centro, el que está dentro de la cabina es el profesor de música del colegio. Así se grabó este audio. Y por último, venir a pasárselo a Elena. Elena lo estuvo revisando, hubo que hacer algún pequeño corte porque nos pasábamos un poquito del tiempo, ajustar los tiempos. Y después se grabó en el audio y esta es la foto de la prueba que realizamos aquí, que esto fue en febrero aproximadamente, antes de que nos encerraran por los pelos, un poquito antes, ¿vale? Esto es un trabajo tremendo de coordinación también de muchísima gente, pero creo que ha merecido la pena. De hecho, invito a todos a que podáis escuchar el audioguía infantil porque merece la pena escucharlo. Nuestro objetivo es enganchar al niño, es decir, que el niño quiera escuchar lo que se le está diciendo, pero no por ello en detrimento del conocimiento. ¿Cómo acercar algo de historia a un niño sin vulgarizar esa historia? No sé si me explico. Hacerlo cercano al niño. Porque escuchando una cosa, los niños de infantil... al final estoy hablando de tú, pero bueno, permitidme que hable de tú. El niño de infantil y primaria tiene ansia de aprender. El problema es que muchas veces se la cortamos. Esa curiosidad por aprender, todo el mundo nacemos con esa curiosidad por aprender. Y los niños todavía en infantil y primaria siguen manteniendo parte de esa curiosidad. Por lo tanto, en el momento que empiezas el audioguía y empieza, hola, hola, bienvenido al Teatro Romano de Cartagena, soy Minerva, la diosa de la sabiduría, de las artes, la defensora de Roma. ¡Bum! El crío inmediatamente engancha. Así que yo os invito a que podáis escuchar el audioguía. Estaba dentro de los recursos y después del trabajazo que se pegaron aquellos que grabaron en español e inglés, porque... Ay, es verdad. Después los 2 niños que grabaron el audioguía inglés son 2 niños de Cartagena de padres ingleses, con lo cual eran, entre comillas, nativos, perfectamente el inglés, que me decía Elena, ¿dónde se ha encontrado alguien que pronuncie también el inglés? Es que son nativos, ¿vale? También de Cartagena. ¿Cuáles son los resultados de todo esto? Que no me quiero liar mucho porque sé que tenéis visita.
Vamos a ver, yo lo quiero dividir un poquito estos resultados que hemos obtenido por cada uno de los participantes, ¿no? En cuanto a los alumnos de infantil, ellos han tenido un aprendizaje activo, manipulativo. No es lo mismo aprender historia en un museo que aprenderlo en un aula, no tiene nada que ver. No es lo mismo tocar, palpar, vivir, la experiencia es única en el aprendizaje. No es lo mismo que yo le explique a mis alumnos distintas metodologías si después no las ven realizadas o llevadas a cabo en un aula. Es que no es lo mismo. Yo tengo el recuerdo siempre, yo me llevé a mis hijos a ver Normandía. Claro, mis hijos son fanáticos de la Segunda Guerra Mundial, pues ¿cómo no lo van a ser? Pues si disfrutaron viendo las playas del desembarco de Normandía y la propia historia y los museos de aquello, ¿no? No es lo mismo que te hablen del Holocausto y haberte ido a ver realmente los campos de concentración, es que no es lo mismo. Pues a un niño le pasa exactamente igual. Yo le puedo estar hablando mucho de los romanos, pero hasta que no llegan y lo ven, no lo viven, no lo aprenden, no lo retienen. Y eso no quiere decir que yo vaya en contra de la parte memorística del estudio, para nada, pero no es igual para un niño. Y tenemos que aprovechar esta edad para enganchar al niño a lo que es la visita a un museo, en este caso el Teatro Romano, pero a cualquier museo. Después el acercamiento a los museos, el conocimiento del entorno. Mirad, estos niños que han venido al museo con estos trabajos de innovación, estos van a ser los adultos de un futuro y tampoco muy lejano. Estos niños tienen que conocer cuál es su historia, cuál es su entorno, de dónde vienen, cuál es su origen. De hecho, la ley habla en infantil, uno de los grandes bloques de la educación es, dentro del currículo, es conocimiento del entorno. Y este es su entorno, es decir, este museo es su entorno, es la realidad, es lo que ha vivido. Él está aquí posiblemente por nuestros antepasados, por todo lo que hemos vivido, por toda nuestra historia. Y esta historia se repite, ¿no? Y se aprende muchísimo de la historia, pensando también en el futuro del niño. Y por último también, que en estas conclusiones y que afecta a estos alumnos de infantil, el vivir la inclusión, ¿no? El ver que el niño con algún tipo de discapacidad, también tuvimos un niño de altas capacidades, que hay veces que también supone un problema dentro de un aula, y el niño de altas capacidades funcionó perfectamente aquí. Bueno, un niño que hablaba con 4 años era capaz de leer los carteles en inglés. De hecho, iba leyendo, lo pusimos a leer los carteles en inglés. Y después iba haciendo la traducción, claro. En cuanto a los resultados para nuestros alumnos universitarios, ¿qué os voy a contar? Ellos se sienten, hoy querían venir todos, pero no nos caben 200 alumnos aquí, era imposible. Y la verdad que para nuestros alumnos es un privilegio trabajar aquí, poder llevar proyectos de educación, de innovación educativa en un museo como este. Es un escenario para lo que he puesto aquí, para una enseñanza globalizada. En educación infantil se habla de enseñanza globalizada, no se aprenden solo matemáticas por un lado, lengua por otro, historia por otro, no, se estudia todo en conjunto. Incluso si me pusiera y me dejara Elena, podríamos enseñar matemáticas perfectamente en el museo, se puede enseñar artística en el museo, se puede aprender literatura en un museo, se puede aprender todo y a la vez. Por eso he puesto el ejemplo del tema de las máscaras romanas. No solamente aprendieron emociones, aprendieron las partes de un teatro romano y aprendieron, además contaban las columnas, ¿no? Aprendieron el tema de los objetos que se encontraron, que se hallaron, desde las monedas, las columnas, las partes de una columna, etc. ¿Cómo era el capitel? ¿Cómo era el capitel? No. Sí, el capitel. Todos eran capitel, ¿no? Equivalía a la columna al cuerpo, ¿no? El capitel era la parte de arriba de la cabeza. Sí. Bueno, después el trabajar ante una realidad, que nuestros alumnos tienen que trabajar ante la realidad. Cuando uno se mete en un aula y trabaja con niños, sabes que no son todos exactamente iguales. Cada uno lleva su ritmo de aprendizaje, cada uno es distinto. Si aquí nos pusiéramos a analizarnos todos, cada uno de nosotros, veríamos que cada uno somos distintos el uno del otro y cada uno tenemos nuestro ritmo y cada uno tenemos nuestros intereses y cada uno somos como somos. Y es la capacidad de adaptación del profesor al alumno que tiene delante.
Después, el desarrollo del gusto estético aparece también recogido en la ley y es fundamental. Nuestros alumnos saben que es fundamental el desarrollo del gusto estético porque educa en la belleza y la belleza construye. Y después, en cuanto a como resultado de la investigación e innovación, ¿no?, como pilares de la educación, es decir, nuestros alumnos tienen que ser conscientes, y con esto lo han sido, que con innovación y con una investigación de su práctica docente serán grandes docentes, serán grandes profesores. No solamente es enseñar, sino analizar cómo he enseñado y si he conseguido los resultados esperados. Y esta es la clave. Nosotros hemos pasado encuestas y hemos visto muchas cosas detrás de todo esto, ¿no? Lo que pasa es que no iba a venir aquí con estadísticas. Pero para que os hagáis una idea, el 95% de los alumnos eran capaces de reconocer todo aquello que se le preguntó de las actividades que habíamos realizado en el museo. Después, respecto al museo, pues grandes conclusiones. El Teatro Romano de Cartagena es un aula. Es un aula gigante, no me acuerdo cuántos metros cuadrados ha dicho Elena, pues un aula de 5.000 metros cuadrados que actualmente, con toda la problemática de COVID que tenemos, es el mejor aula al aire libre para poder realizar muchísimas actividades sin contagio ninguno. Yo no entiendo cómo no tienen aquí cola de colegios para realizar actividades. Es que la consejería dice que ha prohibido que los niños hagan salidas. Sí, la ha prohibido. Es recomendación, es prohibido. No es recomendación, que no se hagan salidas. Pero no tiene sentido. Metemos a un niño en un aula, a 20 niños en un aula pequeña, y aquí podemos hacer actividades al aire libre sin problema ninguno, ¿no? Un aula donde la motivación y la curiosidad que despierta es incomparable con el aula que tenemos de referencia. Es que es incomparable, ¿no? La enseñanza, en un museo se puede enseñar conocimientos que aparecen en el currículo. No solamente historia, que está fenomenal en este caso, y como tiene que ser, sino que es que se pueden enseñar otros contenidos que aparecen recogidos en la ley. Después, los proyectos didácticos pueden estar abiertos a infantil, no solamente a primaria, secundaria o bachillerato. Infantil es la base ahora mismo de la educación. Los 6 primeros años de vida de un niño es el momento ideal de despunte del conocimiento de un niño. Es justo donde más conocimientos adquieren, más destrezas adquieren. Pues es el mejor momento, pues, para enseñarle a un niño parte de su historia, de lo que forma parte de su vida, de la sociedad en donde vive, ¿no? El museo con un carácter, las actividades del museo con un carácter lúdico. Aquí se puede jugar y hacer trabajo manipulativo, sin que, si Antonio no murió en el intento con todos los niños que les metí en el aula didáctica, no ha pasado nada. Podrá haber algo de jaleo, es verdad, que para el trabajo, pero este centro tiene un aula didáctica que está fenomenal y se puede trabajar. Además, con una parte inicial que me gusta incluso hasta más que el aula didáctica, ¿no? Ese rellano que tiene, ese hall que tiene para poder, donde los niños trabajan en el suelo. Los alumnos que vinieron aquí trabajaron en el suelo y no pasaba nada, ¿no? Y después, por supuesto, un centro de innovación y de investigación. Mira, yo creo que este museo, lo que pasa es que no se le da la suficiente publicidad a nivel nacional, pero creo que es de los, si no el que más, de los que más innovación en cuanto a educación infantil hay ahora mismo en España. Todo este tipo de trabajos no se realizan. Enfocado al aprendizaje de lo que hay dentro del museo también, ¿eh? Porque, claro, sí hemos visto actividades. El otro día leí un artículo, los 10 museos que me dieron ganas de escribir. Los 10 museos donde se trabaja con educación infantil. Y aparecía, recorta caretas, colorea no sé qué. Pero eso no es innovación, eso no es educación infantil. Pero un niño necesita recorrer las salas, necesita ver, necesita observar lo que hay, necesita que alguien le explique, que le cuente. Pues estos son nuestros proyectos, que supongo que dentro de unos años vendremos con muchos más proyectos realizados aquí en el teatro. Yo quiero aprovechar este momento para dar las gracias a Elena Ruiz Valdera, al museo, a la fundación, pues porque yo y todos mis alumnos e ISEN, y hablo en ISEN ahora si quiere Luis que comente algo, pero yo creo que nos hemos sentido unos grandes privilegiados de poder llevar a cabo proyectos de innovación aquí.
Yo me he sentido una privilegiada, cada vez que he subido esas escaleras eléctricas me he sentido una privilegiada, cada vez que he entrado con niños, con mis alumnos de ISEN, pues me he sentido una privilegiada, sinceramente, ¿no? Quiero dar las gracias a ella, quiero dar gracias también al centro donde yo trabajo, a ISEN, porque me permiten hacer este tipo, entre comillas, de locuras, ¿no? Yo creo que los profesores debemos formarnos continuamente en innovación, en investigación. Decía María Montessori que el docente que trabaja con niños es el que más preparado debería de estar, ¿no? Siempre relacionamos, bueno, este hombre doctor, este tiene que estar muy bien preparado para trabajar con adultos, con universitarios. Pues no, para trabajar con niños hay que estar muy bien preparado. Y este museo ha sido pues una preparación, ¿no? para poder ser grandes docentes. Después quiero dar las gracias, no quiero que se me olvide, a mis alumnos. Sin mis alumnos esto no hubiera sido posible. Ya digo, estaban deseando venir todos. Creo que van a ser grandes maestros, la gran mayoría van a ser excepcionales maestros. De hecho, se van del centro porque terminan la carrera y me dicen, Marina, cuando vayas a hacer algún proyecto de innovación, acuérdate de mí que yo participo. Y han terminado la carrera. Digo, pero si tú lo que tienes que estar es trabajando. No, tú llámame, ¿no? Pues tenemos alumnos así. Estos que veis aquí trabajaron y no le valía para nota. Es decir, que no era porque yo después lo fuera a calificar. Lo hacen voluntariamente porque quieren aprender. Y yo siempre digo que un maestro cada vez es mejor maestro, o un docente cada vez mejor docente gracias a sus alumnos. Y bueno, y dar gracias a los niños que vinieron, a los centros educativos que participan. Aquí hay una profesora de uno de los centros que ha participado conmigo en proyectos. Y la verdad que yo quiero agradecer a todos, ¿no? Y a ustedes o a vosotros por escucharme. Y si alguien quiere preguntar algo, alguna cosa, también lo sabe Elena, que nosotros estamos en ISEN, ahí en el antiguo Museo Naval, y que si algo necesitáis de algún proyecto, de que os explique o os enseñemos, os ayudemos, lo que sea, que contéis con nosotros, ¿no?